Señores, buenas noches. Estas son las noticias más destacadas del día. Israel dice que la crisis no se va a resolver a su costa. Así lo ha asegurado el primer ministro Shamir después de entrevistarse hoy con Bush en la Casa Blanca. Salió satisfecho del encuentro. Shamir hablará también mañana con Shevardnadze, quien ha declarado que la URSS no enviará tropas al Golfo en ningún caso. Elecciones libres en Albania, con libertad de partidos y con fecha el próximo 10 de febrero. 3 días de manifestaciones populares han forzado a los dirigentes albaneses a la convocatoria de elecciones y a la renovación de la cúpula dirigente del Partido del Trabajo, que parece prepararse así para los comicios. Los grupos parlamentarios del Congreso intentarán ponerse de acuerdo para que la reforma del Código Penal haga que terroristas y narcotraficantes cumplan la totalidad de sus penas. Mañana se iniciarán las conversaciones con la voluntad previa de alcanzar un consenso. 8 marineros han desaparecido hoy en aguas gallegas tras el choque de 2 barcos, un carguero coreano y un pesquero marroquí que se partió en 2. El otro accidente, un barco indio, perdió 35 contenedores, 3 de los cuales están hundidos a 200 metros de profundidad con mercancías peligrosas. Y después, en punto de vista, el temporal de nieve y frío que azota la mitad norte de nuestro país. Hoy solo nieva en el norte, pero hace frío en toda España. 3 muertos, 9 desaparecidos, todos montañeros, y numerosos daños materiales. Este es el balance de un fuerte temporal que se produce a las puertas del invierno, o sea, en fechas propias. Hoy mejoró y mañana se notará más la mejoría. De este asunto, de las consecuencias de estos cambios climáticos y de las previsiones para las próximas horas, vamos a conversar hoy en Punto de Vista con Manuel Bautista, director general del Instituto Nacional de Meteorología, y con nuestro compañero, el meteorólogo José Antonio Maldonado, en el estudio de Diario Noche. Ahí lo ven, partido en 2. Así quedó el pesquero marroquí Nou Isark, después de que el mercante coreano Han-Ji le abordara la pasada madrugada en aguas cercanas a las costas de la Muerte, a 15 millas de Finisterre, en aguas gallegas. Los 8 marineros del pesquero, 4 coreanos y 4 marroquíes, han desaparecido. La proa del barco marroquí se hundió rápidamente. La popa ha sido remolcada hasta el puerto de Villagarcía de Arousa. Era el primer viaje del pesquero, que se dirigía desde el astillero, en donde fue construido, a recoger el aparejo para comenzar sus actividades. Otro mercante, el indio Bisba Ajay, sufrió un accidente a 36 millas de la costa de Lugo. Perdió varios contenedores, 3 cargados con mercancías peligrosas que se han hundido a más de 200 metros. Otros se han avistado semisumergidos en las proximidades de la localidad asturiana de Luarca. Un efecto más del mal tiempo que tenemos estos días. El temporal de nieve y viento que asola buena parte de nuestro país tiende a remitir, pero 700 pueblos y 90.000 personas continúan incomunicados. La circulación está cortada en 11 puertos de montaña de la red principal. Y lo que es peor, el hielo y la nieve acumulados en las carreteras han provocado hoy 2 muertos más. Uno de ellos, un conductor de autobuses, fue arrollado por un automóvil mientras arreglaba su vehículo en plena calzada en la carretera de Riaño. El otro es un niño de 9 años que murió en Ripoll, en Gerona, al despeñarse por un terraplén el automóvil en el que viajaba con su madre, que resultó herida grave. También a estas horas continúan desaparecidos 9 alpinistas. Hoy pudieron ser rescatados con vida 5 montañeros, uno en los picos de Europa y los otros 4 en Sierra Nevada. Pues nada, porque hacía ventisca y nos quedamos allá a sobar en el cilindro, a dormir. Todas las tareas de rescate para encontrar a los 9 montañeros desaparecidos han tenido que ser aplazadas a causa del mal tiempo y el peligro de aludes. De estos 9, 2 se encuentran en los picos de Europa. 5 podrían estar a salvo en un refugio del Pirineo Leridano. Otros 2 continúan perdidos en el Pirineo de Huesca. Un helicóptero de la Guardia Civil divisó días atrás en esta zona el cuerpo de una persona posiblemente sin vida, pero no pudo ser rescatada. El temporal ha provocado hoy también la incomunicación por tren entre Asturias y León. 550 pasajeros han tenido que ser trasladados en autocar. La nieve ha encontrado 2 buenos aliados en el frío y el viento. Este último ha provocado grandes destrozos y corte de energía eléctrica en Huesca y sus alrededores. En Málaga, un vagabundo que dormía en el parque falleció la pasada madrugada a consecuencia del frío. Y lo que son las cosas, mientras media España se congela, en Canarias hace un tiempo espléndido para tomar el sol e incluso bañarse, como ven. Estas imágenes no son de archivo, palabra. Han sido tomadas esta misma tarde en el sur de Canarias. Imágenes como estas son la mejor publicidad
para una región que empieza a recuperarse de la crisis turística. Pero es que en Europa los últimos inviernos hizo demasiado buen tiempo y eso tampoco era normal. Enhorabuena a los canarios. La crisis no se resolverá a expensas de Israel. Así lo ha declarado el primer ministro de Israel, Isaac Shamir, tras su encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Bush. Ahí los tienen a los dos. A pesar de la desconfianza inicial de Israel, que provocó el viaje de Shamir a Londres y Washington, el primer ministro de Israel aseguró hoy que confiaba en el presidente Bush y que ambos coincidían en la idea de que hay que contener la posición de Saddam Hussein. Sin embargo, al final del encuentro se ha informado que el problema palestino-israelí y la posición americana en la ONU no fueron abordados nada más que de una manera muy general, lo que hace indicar la negativa total de Shamir a que Estados Unidos acepte una resolución autorizando la convocatoria de una conferencia internacional de paz. En contra de rumores persistentes, la Casa Blanca ha negado que exista ningún tipo de negociación secreta con Irak. La desconfianza pública de Shamir y su viaje a Estados Unidos mientras se discutía un borrador de resolución que podría convocar una conferencia internacional sobre Palestina, la liberación de todos los rehenes y la discusión en curso sobre fechas concretas para el viaje de Baker a Bagdad de Tarek Aziz a Washington. Todos esos datos han dado alas a los rumores sobre conversaciones secretas entre Estados Unidos y los iraquíes. El hecho es que mientras los aviones de las líneas aéreas de Irak evacúan a los rehenes, hoy despegaron 3 aparatos de Bagdad. El número de soldados situados a un lado y otro de la frontera kuwaití ronda el 1.000.000. El portavoz del Pentágono ha afirmado hoy que Irak cuenta con 500.000 de soldados en Kuwait y en su frontera sur, mientras el conjunto de fuerzas situadas en Arabia Saudí y el Golfo suman casi la misma cifra. El ministro de Asuntos Exteriores soviético, Eduard Shevardnadze, ha dicho hoy en Estados Unidos que la URSS descarta el envío de tropas, pero Francia y Gran Bretaña han informado del refuerzo de sus efectivos militares en la zona. Albania celebrará las elecciones el próximo día 10 de febrero con libertad de partidos. La presión social parece forzar un ritmo de democratización mucho más acelerado que el previsto en un principio por los dirigentes comunistas. El Comité Central del Partido del Trabajo ha autorizado hoy la creación de partidos políticos independientes y ha renovado su cúpula dirigente. Ha sido una decisión tomada después de 3 días de manifestaciones estudiantiles que comenzaron su protesta por los cortes de energía eléctrica en la universidad y acabaron pidiendo el fin de la dictadura. El movimiento estudiantil, según fuentes diplomáticas occidentales, contó desde un primer momento con las simpatías de la población. La intervención policial para evitar que se extendiera la protesta podría haber provocado varias víctimas. Sorpresa también en la Unión Soviética, que ha vivido hoy 2 alineamientos sorprendentes. El Comité Central del PQS ha debatido el proyecto de nuevo tratado de la Unión, que debe regular las relaciones entre el poder central y las repúblicas. Ha sido un tenso debate y aquí está la primera sorpresa, que ha registrado el voto negativo de los representantes comunistas de Ucrania y Kazajstán, con idénticos argumentos a los utilizados ayer por el líder radical Boris Eltsin ante el Parlamento de la Federación Rusa. Y en ese escenario, precisamente, y esta es la segunda sorpresa, los diputados rusos han propinado un serio revés al presidente de la República, Eltsin, al pronunciarse en favor de un nuevo tratado de la Unión, aunque no el de Gorbachev, a pesar de la oposición del líder radical, que pedía condiciones para la adhesión de Rusia al nuevo tratado. Por cierto, que de los debates en el Comité Central parece deducirse que la URSS no cambiará de nombre y que mantendrá el de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es la primera vez que se entrevistan de forma oficial. Ahí ven el momento del encuentro celebrado esta tarde en la Moncloa entre el presidente González y Julio Andita, coordinador general de Izquierda Unida. La entrevista duró casi 2 horas y transcurrió en un clima cordial, según han dicho el propio Anguita, a cuya petición se celebró este encuentro. Un encuentro en el que solo se ha hablado de la crisis del Golfo Pérsico, según ha dicho Anguita en una rueda de prensa posterior a la entrevista. Sobre el tema de la crisis del Golfo, ambos líderes políticos intercambiaron sus puntos de vista, que siguen siendo opuestos. Anguita, por ejemplo, ha vuelto a pedir que regrese la flotilla española que permanece en el Golfo y que Felipe González comparezca en un pleno del Congreso para dar más detalles sobre cuál será la actitud española en caso de intervención militar. Anguita ha pedido también al presidente González que tome la iniciativa y presione ante el Consejo de Seguridad de la ONU para que se celebre una conferencia de paz para Oriente Medio. Entendemos que el gobierno
debía tomar la iniciativa de actuar acerca de las Naciones Unidas o bien acerca de los 5 miembros del Consejo de Seguridad, a fin de que, llevada esta propuesta al Parlamento, pudiera tener el respaldo parlamentario unánime, a fin de poder presionar en el sentido de que esta conferencia se convoque. Václav Havel en Madrid. El dramaturgo de prestigio mundial, antiguo luchador por las libertades en Checoslovaquia, detenido y encarcelado repetidamente por las autoridades del antiguo régimen, llegó este mediodía a España en visita oficial como jefe del Estado de su país. La que fuera República Popular de Checoslovaquia es hoy la República Federativa Checa y Eslovaca. Su presidente, Václav Havel, ha pedido al gobierno español ayuda para el ingreso de la nueva Checoslovaquia en las instituciones europeas y especialmente en el Consejo de Europa. Así se lo ha formulado el propio Havel al jefe del gobierno español, Felipe González. Ahí los ven a los dos durante su encuentro de hoy en el Palacio del Pardo, residencia de Havel en Madrid. España apoyará esas demandas al tiempo que concederá un crédito de ayuda a Checoslovaquia. El presidente Havel almorzó hoy en privado con los reyes de España en el Palacio de la Zarzuela. Ese es el momento de la llegada del presidente checoslovaco a la residencia de los reyes y la foto que se hicieron en la puerta. Permanecerá 3 días en España. Quisiera poder reflejar con mis palabras la emoción que sentimos de tener entre nosotros a alguien que, como Vuestra Excelencia, ha sabido hacer de la defensa de la verdad y de la recuperación de los permanentes valores del ser humano el eje fundamental de su propia biografía. Con estas palabras pronunciadas por el rey en la cena de gala que se ha celebrado esta noche en el Palacio Real, don Juan Carlos ha expresado su admiración por el presidente checoslovaco Václav Havel. El monarca español ha mencionado también la lección de civismo y de cultura que ha protagonizado el pueblo checo al recuperar las libertades y ha expresado su confianza en que el diálogo, la solidaridad y la cooperación serán los ejes básicos en la nueva estructura de Europa. Respecto a la entrada de Checoslovaquia en el Consejo de Europa, el rey ha manifestado que espera que esa entrada se produzca durante la presidencia española. Havel, en su discurso, ha recordado los vínculos y lazos culturales comunes existentes entre hispanos y checos. Cervantes, admirado por él, ha sido citado 2 veces en sus palabras, y también los checos y eslovacos que vinieron a España durante la Guerra Civil a defender el gobierno de la República. Tras expresar su admiración por la valentía de los navegantes españoles, Havel ha dicho que le gustaría llevarse parte de esa valentía para que les ayude a superar las difíciles pruebas que tienen todavía por delante. 5 minutos de silencio. La ciudad de Sabadell paralizada. Sus habitantes han secundado de forma masiva el paro de 5 minutos convocado por el ayuntamiento en protesta por el atentado terrorista que el sábado causó la muerte a 6 policías. Desde las 12 del mediodía a las 12:05 se interrumpió prácticamente toda la actividad laboral y se paró la circulación de vehículos y transporte público. Colegios, centros hospitalarios y organismos de todo tipo interrumpieron sus labores y se sumaron a la convocatoria. Fue la respuesta de Sabadell a la acción terrorista y el deseo de sus habitantes de convivir en paz. Toma en consideración proceder a la votación de esta proposición de ley. El Congreso debatirá la próxima semana una reforma del Código Penal que impida la reducción de penas para terroristas y narcotraficantes con delitos de sangre. Así lo decidió hoy la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, una vez que el PP accediera a no incluir en el pleno de esta tarde este asunto. Los diferentes grupos parlamentarios inician mañana las conversaciones previas que permitan alcanzar el consenso. El actual Código Penal, pendiente de una futura reforma, contempla la reducción de penas y ello permite que terroristas y narcotraficantes se beneficien también de esta reducción que ahora quieren impedir los grupos parlamentarios. No podemos hacer de España un fortín inexpugnable para los extranjeros. Son palabras del defensor del pueblo Álvaro Gil Robles, que hoy recibió de manos del ministro Corcuera un informe sobre la situación de los extranjeros en nuestro país. Informe solicitado por el Congreso.